Shalom Shalom, Parashat Bo. En la Parashat de esta semana concluimos el sistema, el marejet de las plagas que Egipto recibió por no querer dejar salir a Israel de su país, ¿no? Y esto implica una serie de circunstancias que ocurren en contra de Egipto, que estas circunstancias están divididas en las plagas que los egipcios recibieron. Sin embargo, hay un punto en la Perashá que es bastante sintomático y que nos va a retraer principalmente al comienzo de la Torá. En nuestra parashá, la parashá de Bo, en el Perek Yud Bet, en el capítulo 12, en el versículo Aleph, o sea 1, dice la Torá: Vayomer Hashem el Moshe, ve'el Aarón be'eret Mitzrayim lemor. Y le dijo Hashem a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, lemor, para que ellos dijeran a otros lo siguiente: Ajodesh hace lachem rosh chodashim. Este mes será para ustedes la cabeza de los meses. Rishon hu lachen lechodshei hashana, el primero para ustedes de los meses del año. Estamos refiriéndonos al mes de Nisan, el mes en que ocurre la salida de Egipto, o sea, la Geulá, el éxodo de Egipto ocurre precisamente en el mes de Nisan, que se celebra después año tras año. En ese mes la fiesta de Pesaj, como lo vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, acá la mitzvah no es precisamente con respecto a la Geulá. No es que acá Akadosh les esté diciendo van a celebrar el primer día de este mes porque es el mes en que salieron de Egipto, no. Le está diciendo este mes es el principal en el sentido del primero de los meses del año. Y este día, el día primero del mes, es un día especial. Esto se va a ampliar después a que cada uno de los primeros días de cada uno de los 12 meses del calendario hebreo sea o tenga un punto especial, algo trascendente, y es lo que se conoce como la mitzvah de Rosh Chodesh. Esta mitzvah en épocas antiguas estaba tan compenetrada a la actividad diaria de Am Israel que incluso la fijación del Rosh Chodesh, o sea, el decidir este día Rosh Chodesh, dependía de testigos, o sea, había que tener testigos que vieran que la luna nueva había aparecido. ¿Por qué? Porque los meses de los que estamos nosotros hablando son meses lunares, de allí que se lo llame Jodesh. Jodesh es otro de los nombres que recibe la luna. Así como la palabra Yareach también significa mes, que significa luna, también la palabra Jodesh, que se utiliza para mes, significa luna. O sea, estamos hablando acá del ciclo de la luna. Y el ciclo de la luna es más o menos de 29 días y algo más. Entonces, cada vez que este ciclo termina, la luna como que se desaparece, o sea, no la vemos por una cantidad de tiempo y después vuelve a aparecer otra vez. Bueno, el aparecer nuevo es lo que marca el novilunio, el nacimiento de la luna, y eso tenía que ser visto por dos testigos, y estos dos testigos tenían que comparecer delante de los grandes tribunales que había en las épocas antiguas dirigidos por los grandes sabios, que ellos les preguntaban las preguntas atinentes para saber si Bemet estaban en lo correcto y si habían visto la luna en el nacimiento que se esperaba que ocurriera, y si es así, entonces se decretaba ese mes, o ese día, perdón, como el primer día del mes, se decía Mekudash. Mekudash había sido decretado el primer día, el Rosh Chodesh. Y esto garantizaba que de ahí en adelante se empezaran a contar los días según ese comienzo, y si eran días que correspondían a un mes donde había una festividad importante, por ejemplo Yom Kippur, que se celebra 10 días después de Rosh Chodesh, o Pesaj, que se celebra 15 días después. Esto es lo que marcaba precisamente el momento en que tenían que celebrarse estas grandes fiestas, donde hay muchos detalles y prohibiciones que el pueblo tenía que preparar para esos momentos, y obviamente el conocer cuándo el primer día del mes correspondiente era algo obviamente de mucha trascendencia.
Esto es a nivel simple, ¿no? Y ¿por qué digo que este pasuk, Dafka en esta parashá, en la parashá de Bo, es muy significativo, debido a que cuando comienza la Torá, o sea, en el primer pasuk del Sefer Bereshit, que es el comienzo de la Torá dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Be'aretz hay todo abajo, el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía, estaba desolada, etc. Nosotros tenemos un comentarista que se llama Rabbi Shlomo ben Yitzhak Asarfati, que mundialmente y universalmente es conocido como Rashi, por las iniciales, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Reish Shlomo Shin Yitzhaki. Y cuando él comienza su explicación de la Torá, del primer pasuk de la Torá, Rashi dice, beofen muy sorprendente, lo siguiente. Dice, Amar Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, se refiere a su padre, Lo haya sarich leatchil et Torah ela meachodesh haze lachem. No tendría que haber comenzado la Torá, sino de este pasuk que acabamos de leer en esta parashá, la parashá de Bo, que dice, Achodesh haze lachem. Este mes, esta luna es para ustedes, la primera de las lunas, o sea, el primero de los meses. Shehi mitzvah rishonah shenitztavu ba Israel, porque fue la primera mitzvah, la mitzvah de Rosh Chodesh, fue la primera mitzvah que Israel deben cumplir, que Israel deben realizar, es la mitzvah de Rosh Chodesh, como pueblo. Hubo, previo a esto, mandatos dados a Abraham de circuncidarse y otras cosas, pero fueron mandatos dados a personas particulares, no fueron mandados como un klal, como un tema general, un pueblo entero. A pesar de que Abraham lo hizo con toda su casa, sin embargo, no era un mandato al que tenían que supeditarse generaciones posteriores. No había una obligatoriedad de cumplir esto también las generaciones que vinieron después. Que lo hayan hecho es otro tema, lo hicieron en forma voluntaria, pero no como una jobá, como una obligación religiosa. Entonces, la primera obligación religiosa que fija precisamente la Torá se encuentra en nuestra parashá, en la parashá de Bo, en el capítulo Yud Bet, en el pasuk Aleph, es donde recién aparece la primera mitzvah que Akadosh Baruj Hu da o entrega al pueblo judío como pueblo. Y entonces Rashi se pregunta el por qué no comienza la Torá con esta mitzvah, la mitzvah de Rosh Chodesh. Y la pregunta es por qué tendría que comenzar con esto. Debido a que si nosotros nos centramos en la explicación de la palabra Torá, lo que la palabra Torá significa, la palabra Torá significa enseñanza, instrucción. ¿Instrucción de qué? De leyes, o sea, de obligaciones religiosas. Y resulta entonces que la Torá misma tendría que comenzar con una descripción de nuestras obligaciones religiosas para con Hashem. Y esto comienza precisamente en nuestra parashá, la parashá de Bo, con la primera mitzvah, en la que nos estamos obligados a hacer algo. Y la pregunta es entonces el por qué todo el Sefer Bereshit, que es un libro de historias más que nada, la historia de los patriarcas, la historia de Yosef en Egipto y las primeras 3 parashiot del Sefer Shemot que hablan de la historia de Israel en Egipto y del comienzo de la Geulá y la aparición de Moshe, ¿para qué están escritas si no es algo legal? Si no son temas de tipo legal. Se pueden aprender muchas cosas, se pueden aprender emuná, se pueden aprender confianza en Hashem, se puede aprender cómo Akadosh Baruj Hu maneja el mundo. Hay muchas cosas que se pueden aprender de allí, pero el punto central de la obligatoriedad, o sea, de la obligación religiosa con Hashem, empieza precisamente con mitzvot, o sea, con mandamientos. Entonces, ¿por qué comenzó la Torá con esto, con la creación, etc.? Y Rashi da una respuesta que también es bastante sorprendente y dice, Matam Patach de Bereshit, ¿por qué comienza con Bereshit? Las historias que ya les mencioné, Mishum Koach Ma'asav Yigit Le'amo, debido a que la fuerza de sus acciones reveló a su pueblo, o sea, la creación del mundo y lo que pasó allí posteriormente es algo revelado, una profecía entregada al pueblo judío, entregada a Am Israel.
¿Para qué? Para la tet lahem nahalat goim, para que Am Israel recibiesen, ¿qué cosa? Recibiesen la nahalá, la herencia de los pueblos. O sea, ¿cuál es la herencia de los pueblos? Es la tierra de Israel. Y por lo tanto, el significado más profundo de que la Torá comience con la historia de la creación del mundo, de los patriarcas de Yosef bajando a Egipto y saliendo de Egipto, es precisamente porque tenemos un yud, tenemos un objetivo en este mundo, que es la llegada a la tierra de Israel para construir allí el Bet HaMikdash, el templo, y de esta manera hacer que Akadosh Baruj Hu descienda nuevamente al mundo después del pecado de Adán y Javá, que habían hecho que la Shejina, la presencia del mundo, se alejara del contacto humano. Ok, esto es digamos, el trasfondo de lo que Rashi nos quiere enseñar. Por lo tanto, nos podemos entender de esto que la Torá en sí comienza también aquí. O sea, como Torá, como obligación con Hashem, las obligaciones, las mitzvot, comienzan en nuestra parashá, la parashá de Bo, en el Perek Yud Bet en Pasuk Aleph. Y todo lo anterior es como un punto en el que nosotros conocemos cuál es nuestro objetivo. El objetivo es nuevamente relacionar al hombre con Hashem. Dentro de Eretz Israel, Bet HaMikdash, el templo. Muy bien. Ahora, si yo voy a comenzar a estudiar la Torá ahora desde el punto de la parashá de Bo, desde esta mitzvah, entonces también necesito entender otra cosa. Las mitzvot en sí, o sea, las obligaciones religiosas que Am Israel contrae y está de acuerdo a realizar, tienen además un significado más profundo que simplemente el tema de la obligatoriedad. O sea, una mitzvah puede tener un significado estrecho, que es el significado de lo que la mitzvah requiere. En el caso de Kiddush HaChodesh, ya entendimos, vienen los testigos, se los analiza, se les pregunta, etc. Y se ve si es que están diciendo o están atestiguando de forma correcta, y se declara el primer día del mes. Eso es los puntos estrechos, entre comillas, estrechos de la mitzvah. Entre paréntesis, hoy día que no tenemos Batei Din, que no tenemos tribunales grandes, rabínicos como había en aquellas épocas, entonces la fijación del Rosh Hodesh ya está hecha a partir de un calendario que fue preparado después de la destrucción del segundo templo, y que es el que nos rige hasta el momento, un calendario que tiene muchísimos detalles y que está hecho con una jochma, una sabiduría, unos cálculos que sorprenden incluso hoy. Entonces, el tema de la mitzvah de Kadesh HaChodesh, de Rosh Hodesh, más allá del significado estrecho de sus detalles legales, tiene obviamente también algo más que lo conecta también con eso que Rashi nos quiso enseñar en el principio. O sea, que hay un yud, que hay un objetivo para Am Israel. Y siendo esta la primera mitzvah que Israel recibe como Israel, como pueblo, obviamente tiene que estar relacionada con ese objetivo. Entonces, la pregunta que nos cabe realizar es ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el valor que la mitzvah de Rosh Hodesh tiene dirigida al objetivo de el asentamiento en la tierra de Israel, la construcción del Bet HaMikdash y la conexión del cielo y la tierra? Y el tema es bastante profundo, porque la misma Torá, al decirnos este mes será para ustedes el comienzo de los meses, Rosh Hodashim, la cabeza de las lunas, la cabeza de los meses, nos viene a enseñar lo siguiente. La luna en sí es bastante, obviamente de la perspectiva que nosotros la estamos mirando, la luna no cambia, ni brilla ni deja de brillar, recibe luz del sol en la medida en que haya movimientos en los astros que hacen que a veces veamos gran parte de su rostro y a veces menos de su rostro. Esta forma en que la luna se manifiesta a nosotros es significativa y tiene obviamente un trasfondo místico e incluso esotérico pero muy hondo. ¿Por qué? Porque el hecho de que el astro crezca
disminuya, otra vez en nuestra perspectiva, pero ese es el punto, ¿no? Que nuestras relaciones son así, nos enseña que hay una dinámica en el servicio a Hashem. O sea, que el servicio a Kadosh Baruj Hu es dinámico, que comienza, va creciendo, llega a un punto máximo y después comienza nuevamente a descender, para indicarnos que los ciclos de la vida, especialmente de la vida conectada con el Creador del mundo, son ciclos en los que nosotros crecemos, nos llenamos de espiritualidad y en algún momento también comenzamos a descender, para nuevamente volver a llenarnos de espiritualidad, volver a subir y volver a bajar. Y esto es el mundo está construido, Hashem quiso que el mundo esté construido bajo esta perspectiva. ¿Por qué? Nosotros podríamos haber dicho que en el mundo, en la tierra, en cualquier lugar hay una perpetua primavera, que siempre la temperatura sea la misma, que siempre seamos iguales, que siempre estemos en el mismo nivel, en un buen nivel, pero no. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu quiso de nosotros que ingresemos en un sistema dinámico de a veces mucha luz, hasta el día 15 del mes donde la luna está llena, y de pronto empieza como a desaparecer hasta que en un momento desaparece por completo y hay que esperar otra vez que vuelva a renacer? ¿Por qué? Porque eso es el ciclo de la vida. El ciclo de la vida, desde el punto de vista de la Yahadut, es un constante movimiento. Nosotros no podemos estabilizarnos y quedarnos en un estatus, y ese es, y no continuar. No existe desde la perspectiva de la Torá el status quo. Así quedó. No es así, porque no sería humano, y mucho menos no sería el ser humano tratando de acercarse a Hashem. En muchas cosas nosotros vamos a percibir eso, nos vamos a dar cuenta que nuestro servicio a Kadosh Baruj Hu un día es mejor, otro día no tanto. A veces rezamos con mucha kavaná, con muchas intenciones, con mucha fuerza, otros días no. A veces Shabbat brilla, nos ilumina y a veces no. A veces las relaciones con los demás son extraordinariamente buenas, pero a veces no lo son. A veces las relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, cambian, van de un extremo a otro a veces. No hay estabilidad. Entonces yo podría pensar, si no hay estabilidad, entonces, ¿cómo Bemet puedo relacionarme con el ser que en sí es todo estable? Que no cambia. No es una luna que a veces está llena y a veces mengua. No es un ser humano que a veces está feliz y a veces no. Yo puedo entender a las demás personas. En mis labores diarias tengo que enseñar a personas, ¿no? Ya sea muchachos, ya sea muchachas, personas de diferentes edades. Entonces puedo entender que hay momentos que están más dispuestos y momentos que no, porque yo también soy así, soy dinámico, entonces puedo entenderlo y puedo moverme en un mundo de comprensión. Pero Akadosh Baruj Hu no es así. Akadosh Baruj Hu es estático en ese sentido, él no cambia, no tiene perturbaciones, ni tiene depresiones, ni tiene alegrías. Entonces, ¿cómo yo me puedo relacionar con la perfección desde mi imperfección y desde mis cambios? ¿Cómo me relaciono? Esto es precisamente la base de lo que debemos comprender sobre la mitzvah de Rosh Hodesh. La mitzvah de Rosh Hodesh me viene a enseñar que a pesar de que nuestro mundo es no estable, y a pesar que nuestro mundo no necesariamente es perfecto, somos nosotros los que tenemos que indicar, los que tenemos que poner la pauta de este mundo. Hasta tal punto que son dos testigos los que vienen y ven la luna, dicen hemos visto la luna, y ellos fijan a través de su testimonio que en 10 días más, por ejemplo, va a ser Yom Kippur, y que ese día no se puede ni comer ni beber, etc. O que va a ser Pesaj en 15 días después. A pesar de esta inestabilidad que nosotros tenemos, somos nosotros, los seres humanos, los que fijamos las pautas del comportamiento y de nuestras obligaciones. Esto Akadosh Baruj Hu nos lo entregó como un regalo, nos lo entregó como un donativo, entre comillas, como una de las fuerzas mayores que tenemos
de poder fijar dentro de esta red de cosas inestables, de poder fijar un cierto rumbo. Y precisamente el ingreso a la tierra de Israel, en la construcción del Bet HaMikdash y todos los conceptos espirituales que rigen la vida de Am Israel son precisamente un ejemplo de esto. Porque Rosh Hodesh es solamente un primer punto. Las mitzvot comienzan acá y empieza otra mitzvah y otra y otra. Y vamos a ver que después cómo se construye el tabernáculo, los sodot, los misterios que esto tiene. También acá hay un misterio en Rosh Hodesh. El misterio de Rosh Hodesh es que el ser humano puede alcanzar un nivel, a pesar de ser inestable, puede alcanzar el nivel del punto en que se une a lo divino. Hasta tal punto que puede fijar incluso el tiempo. Y son los testigos, o sea, el Bet Din, el tribunal, a partir de los testigos que fijan precisamente lo que va a ocurrir durante ese mes. Es por eso que, a pesar que la Torá no comienza con esta mitzvah, la Torá comienza con esta mitzvah. Por ese tema también ambivalente, ¿no? De comienzo o no comienzo. Este es el comienzo. Aquí comienza la Torá como mitzvah, como mitzvot, precisamente con esta mitzvah que nos indica que a pesar de que pueden haber circunstancias que nos confundan, que crezcamos y que disminuyamos, de todas formas está presente un kibun, una dirección. Y esta dirección es justamente este gran regalo que Akadosh Baruj Hu le dio a Am Israel de poder fijar el tiempo. Incluso en la Megilá de Esther, que la vamos a leer en Purim, se llama a los sabios de Israel, la Megilá los llama Yod'ei Haitim, los que conocen los tiempos. O sea, hay Behemet un significado profundo en el tiempo, que aquí comienza como mitzvah, y que en Bereshit comenzó como una idea que nuestro comentarista Rashi nos quiere transmitir, Latet Lahem Nahalat Goim, para poder entregar la herencia de los pueblos. Bezrat Hashem, que así sea. Y desde acá, desde Jerusalén, de este Martef, de este sótano, que era parte de un mitján que correspondía a la orden de los hospitalarios en las épocas de los cruzados, que ahora está transformado en una kitá, en un aula donde se enseña Torá y se enseña hebreo, deseamos ver reconstruido nuestro templo aquí enfrente donde yo estoy. Allí se va a construir el Bet HaMikdash y podamos alcanzar esas conexiones tan especiales que Akadosh Baruj Hu quiere a que nosotros lleguemos a ellas.